Bien, hoy vamos a iniciar entonces una serie que es sobre el libro de Ageo. Y es un libro olvidado de la Biblia, ¿sí? Tan olvidado que nos cuesta a veces saber dónde está. Por eso les decía que no valía el índice, porque muchas veces uno va al índice y fácilmente lo encuentra. Uno dice, no, pues está después de Sofonías, pero si no encuentro Sofonías, pues mucho menos voy a encontrar a Ageo, ¿sí? Y vamos a iniciar esa serie que es muy importante, va a ser muy impactante, 4 sermones sobre esta serie de Ageo, así que no se la pierdan, por favor, ¿sí? Es importante que pueda estar acá, compartir, a pesar que lo podamos enviar por medio del canal de YouTube de la iglesia, pero es importante venir, compartir, aprender sobre este maravilloso libro de Ageo. Y para continuar vamos a hacer la siguiente pregunta y vamos a estar en las mesitas allí 1 o 2 meses. Es que 1 o 2 meses. Creo que no tenemos afán hoy, ¿cierto? ¿Sí? El día está frío, abajo hay deditos de arequipe con queso y entonces creo que vamos a estar bien, ¿cierto? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. El tema de hoy es sin excusas, ¿sí? Ese es el tema de esta mañana. Y vamos a hacer lo siguiente, allí en las mesas vamos a compartir esta pregunta: ¿cuáles son las excusas de las personas para servir a Dios? Listo, sencillo, ¿sí? Allí en sus mesas, 2 minuticos que podamos compartir cuáles son las excusas de las personas para servir a Dios. Bien, ¿cuáles son las excusas comunes de las personas para servir a Dios? Partido de fútbol, no tengo tiempo, trabajo, no sé cómo, no sé cuándo, no quiero cambiar mi forma de vida. Ajá. ¿Otras se nos ocurren? El trabajo. ¿Qué más? Adicciones, televisión, series, ¿sí? Enfermedad, sí. Hay que descansar y eso me requiere tiempo, ¿cierto? Y creo que nosotros también tendríamos nuestras excusas, ¿cierto? Frente a esa situación. Y el tema de hoy es bien interesante porque habla de esto, ¿sí? Que no debemos tener, ¿qué? Excusas, ¿sí? Y a este pueblo le estaba ocurriendo lo mismo que tal vez nos ocurra a nosotros. Comencemos con la historia y el por qué este libro está allí en el Antiguo Testamento y es por qué es tan importante este libro. Y este libro de Ageo es el tercer último libro del Antiguo Testamento y está colocado allí con un propósito muy especial, porque el tiempo que cubre se acerca el final de la historia del Antiguo Testamento. Y es uno de los libros más fáciles de leer de la Biblia. Sabemos que Ageo profetizó, como nos leyó ahorita Nata, en el primer día del 6º mes del 2.º año del reinado ¿de quién? De Darío, ¿sí? Y los eruditos nos dicen ahí que fue el primer día del 6º mes, ¿sí? Algunos, por ejemplo, si lo leen en la Nueva Traducción Viviente, dice que es en agosto, ¿sí? Que fue, ¿sí? En el año 520 antes de Cristo, básicamente hace unos 2500 años. No se me pierdan de este momento la historia porque es muy importante para saber por qué Ageo habla en este libro. Y los únicos libros que vienen después de Ageo, de la parte cronológica, es Nehemías, que es el 444 antes de Cristo, y Malaquías, que es el 420. Zacarías y Ageo fueron contemporáneos que profetizaron al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y qué fue lo que profetizaron? ¿O qué fue lo que pasó? Aquí. ¿Quién me dice qué es esta imagen? Es un templo. El templo de Salomón, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esta parte de la historia del templo de Salomón?
Y para entender este mensaje de este libro necesitamos comprender varios puntos importantes de la historia bíblica. Resulta que cuando Salomón era rey, en el año 970 hasta el 930 a.C., construyó un magnífico templo, ¿sí? Era construido con material tan caro que la gente venía de otras naciones para contemplarlo. Y los judíos lo consideraban como el mayor tesoro nacional. Reverenciaron el templo porque era el lugar donde Dios habitaba con el hombre. Y como tal representa el corazón y el alma de la religión del Antiguo Testamento. Y en los siglos posteriores a Salomón, el pueblo se aparta de Dios a favor de la idolatría. Y como resultado, Dios usa ¿a quiénes? No, a los babilónicos, ¿sí? ¿Para qué? Para juzgar a su pueblo y purificarlos de su pecado. Y eso nos lleva a una fecha clave, 586 a.C. Fue cuando el ejército babilónico, bajo el mando de ¿quién rey? Ajá, muy bien, Nabucodonosor, derrota a Judá, destruye los muros de Jerusalén, arrasa con la ciudad. ¿Y qué pasó con el templo? Lo destruye por completo, quedando ¿en qué? En ruinas, ¿sí? Y la ciudad entera era una ruina de escombros. Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia, ¿cierto? Y allí colgaron sus arpas en un sauce y lloraron por la ciudad de Jerusalén. Luego pasan entonces 50 años y Dios levanta a Ciro de Persia, quien permitió que los judíos regresaran bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel en el 538 a.C. y condujo junto con Zorobabel 50,000 personas de regreso a Judá. Pero ¿cómo estaba la ciudad? En ruinas, ¿cierto? ¿Sí? Una ciudad devastada. Y nada había cambiado desde la derrota unos 50 años antes. Entonces los que regresaron, ¿qué hicieron inmediatamente? Empezar a construir, ¿cierto? Dentro de eso empezaron a reconstruir el templo alrededor del año 536. Y todos estaban muy entusiasmados, eso nos dice Esdras capítulo 3, si quieren tener más detalles de esa parte de la reconstrucción. Pero de repente llegan los enemigos, los samaritanos. Y los samaritanos odiaban ¿a quiénes? A los judíos, y no querían que este pueblo nuevamente surgiera y esta nación se restableciera. Ellos no tenían ninguna razón para querer que se reconstruyera el templo, que los judíos volvieran a la prosperidad. Entonces, debido a la tal oposición, ¿qué pasó con los judíos? Dejaron de construir el templo y se dedicaron entonces a construir sus propias casas, ¿sí? Y no le dieron la importancia a el templo. Después de todo, pues había mucho por hacer de reconstruir, y entonces empezaron la construcción de casas, se abrieron tiendas, se estableció el comercio, se plantaron los campos, cosecharon las cosechas, y la vida comenzó a parecer algo que normal, ¿sí? Recuerden, ¿cómo está el templo? Está al menos con bases, con cositas, porque los samaritanos no querían que ellos construyeran el templo. Había entonces un problema, los cimientos del templo aún estaban en ruinas, cubiertos de maleza, y cada vez que los judíos pasaban por allí decían: ay, ¿cuándo será que construimos el templo? Pero no, ¿quién se va a atrever a hacer a tanto? Si eso ya está cubierto de maleza, y eso es mucho trabajo. Y aquí entonces ingresa ¿quién? Ageo, ¿sí? De quien no sabemos nada excepto lo que está en este libro y algunos versos que nos dice Esdras.
Y Dios lo eleva para entregar 4 breves mensajes en 5 meses, de agosto hasta diciembre, en el 520 a.C. Y cuando digo breve, es breve porque solo tiene 38 versículos, son solo 2 capítulos. O sea, es muy sencillo de leer, y si alguno quiere de pronto tener más un panorama acerca de Ageo, esta semana lo puede leer menos de 10 minutos. Puede leer Ageo, que son 38 versos. Y este libro trae un mensaje muy claro, y es hora de reconstruir el templo. Y las palabras de Ageo son contundentes, sencillas y duras. Lo vemos tal vez como con un casco y un cinturón de herramientas caminando por el sitio de construcción. Tenemos que construir el templo. Y con este panorama histórico en mente, entonces vamos al tema de hoy. Y su primer mensaje abarca 15 versículos del capítulo 1. Ya leímos el versículo 1, que es: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ¿sí? Y entonces lo que encontramos en esta primera parte del versículo 2 es una mala excusa. Y el versículo 2 nos dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿qué dice el pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué decía el pueblo? Aún no haya llegado, ¿sí? Y esto es fácil de entender, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban ocupados, ¿cierto?, con sus propios quehaceres, y estaban poniendo ¿qué? Excusas para construir el templo. Ellos tenían la intención de construir la casa de Dios, pero todavía no había llegado el tiempo. Estaban congelados por el miedo, sofocados por el egoísmo y paralizados por sus enemigos. Tenían miedo de los samaritanos, por lo que construyeron egoístamente sus propias casas, y luego empezaron a decir: aún no es el tiempo de hacerlo. Pensemos en algunas excusas que podrían haber ofrecido por su retraso. Es que Dios quiere que cuidemos de nuestras propias familias, ¿cierto? ¿Eso es razonable? Sí. Ay, ese trabajo es demasiado grande, nunca lo vamos a terminar. Otros podrían decir: eso no es culpa nuestra, así que no es nuestro trabajo. Alguien más lo hará si no lo hacemos. Otros podrían decir, aquí salen los espirituales: necesitamos ¿qué? Orar mucho más. Necesitamos orar para que Dios nos dé esa fuerza y ese espíritu de ir y reconstruir el templo. Otros dirían: no creemos que necesitemos un templo, pues llevamos tantos años sin él, pues ¿qué hay de malo si no lo tenemos? No es el momento adecuado, nuestros motivos son buenos, pero estamos demasiado ocupados, estamos cansados con otras ocupaciones. Entonces, ¿qué buscaban ellos? Un mejor momento y un momento más fácil. Pero el resultado fue el mismo en todos los casos: posponer, posponer y posponer. Y siempre es fácil poner excusas cuando no quieres obedecer a Dios. Y alguien podría, que está leyendo esta historia, diciendo: pero ¿por qué era tan importante para Dios reconstruir el templo? ¿Recuerdan lo que era el templo en esa época? ¿Qué era? Pero aparte de la maravilla, ¿qué representaba en Dios? La presencia de Dios, ¿sí? Y para Dios era importante porque entonces las demás personas alrededor, ¿qué estaban mostrando acerca de ese Dios de los judíos? Que no estaba presente, que no era importante. Y Dios no quería que eso sucediera con su nombre. Y algunos asumirían que a los judíos no les importaba su Dios,
¿Cómo iban a hacerlo si dejaban su templo en ruinas? Y al mismo tiempo les estaban enseñando a sus propios hijos que el templo no era importante. Por eso, la reconstrucción del templo fue un tema muy importante para Dios y debería haber sido para la gente. Entonces, Dios lanza una pregunta desafiante, versículo 3 y versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Y ojo, hay que tener cuidado con esto. No hay nada de malo en tener una casa bonita, no hay nada de malo en tener una casa lujosa, no hay nada de malo en tener una casa grande. Este no es un ataque a la riqueza, ¿sí? Ni a las grandes casas. Pero en ese tiempo, ¿qué pasaba con los judíos? Para ellos, ¿qué era más importante? Su bienestar, sus propias casas, ¿sí? Y Dios diciéndole: ustedes tienen casas muy bonitas, cuando mi templo, ¿cómo está? En ruinas. La mayoría de la gente vivía en casas pequeñas hechas de piedra, pero los judíos estaban construyendo grandes casas con paneles, lo que empeora la situación. Y entonces vamos al versículo 5 y 6 y nos saltamos al 9 y al 11, donde vemos un juicio puntual. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué llegó sobre ellos? Escasez. Porque ellos estaban ¿cómo? Muy cómodos, ¿sí? Llegaron después de la cautividad, empezaron a hacer sus propias cosas y todo aparentemente estaba normal. Veían el templo, ay, pues qué pesar del templo, era tan bonito, pero ¿quién irá a hacer eso? Y entonces Dios les dice: ustedes trabajan tanto, pero a veces ese trabajar tanto ni siquiera se ve. ¿Y es porque yo quiero que hagan algo diferente? Y aquí llegamos a un recordatorio que lo que sucede en nuestro corazón afecta todo lo demás de nuestras vidas. Y debido a que ya Dios estaba fuera de las vidas de este pueblo judío, estaban sufriendo en todas las áreas. Tuvieron campo sin producto, acción sin satisfacción, trabajo sin lucro, trabajo infructuoso, hambre insatisfecha y defensas inútiles. Entonces Dios los llama, les dice: ¿qué están haciendo con sus vidas y con mi pueblo? Y entonces los llama a la acción, versículos 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Jehová. Entonces, en toda nuestra vida hay momento para hablar, pero también hay momento para ¿qué? Para actuar. En nuestra vida hay momentos para reflexionar, pero también hay momentos para ¿qué? Para decidir hacerlo, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos en solo pensar
ay, qué bonito sería hacer este cambio. Qué bueno poder cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Pero el único remedio a esto es dejar de poner excusas y hacer lo que Dios les había dicho que hicieran. ¿Y sabe cuántos años pasaron desde que ellos llegaron hasta cuando llega esta palabra de Ageo? 16 años. 16 años en que ellos ven todos los días esas ruinas de ese templo y dicen, ¿cuándo será que podremos reconstruirlo? Pasaron 16 años. Y entonces llega una respuesta unida. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y entonces Dios honra a los que hacen su trabajo. Me salté. Aquí Dios empieza a usar líderes de este momento. ¿A quién usó? Zorobabel. ¿Y a quién? Y a Josué. Ageo presenta y les dice, hombre, es momento, es el tiempo de empezar a reconstruir. Y entonces llega a oídos de Zorobabel, quien era el gobernador, y el sumo sacerdote, quien era Josué. ¿Y qué dicen ellos? Es momento, ¿sí? Porque dicen, y temieron a Jehová sobre esas palabras. ¿Después de cuántos años? 16 años. Y dicen, es el momento de hacer el cambio. Y todos los grandes movimientos comienzan con grandes líderes. Zorobabel, Josué, quien escucharon la voz de Dios a través del profeta Ageo. Y entonces hay una promesa positiva, versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, si antes estaban poniendo excusas frente al miedo, frente a los samaritanos, ¿qué les estaba prometiendo Dios? Yo voy a estar. Si llegan los samaritanos, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar. Si les falta herramientas, si les falta materiales, yo voy a estar allí. Así que no había excusas. Hay que entrar en el juego. Y no era un camino fácil, porque algunos tal vez estaban esperando que cayera la madera y todo se hiciera de manera rápida y mágica. Pero ¿saben qué es lo irónico entre el camino fácil y el camino difícil? Que el camino fácil, ¿cómo parece? Fácil, pero a la final ¿qué? No es fácil, es muy difícil. Y el camino difícil, cuando sabemos que va a ser muy difícil, ¿en qué se convierte? En algo que podemos sobrellevar. El camino fácil es engañoso, es el camino hacia la destrucción, la pobreza, el hambre y la desesperación. El camino hacia los días perdidos, las semanas perdidas e incluso los años perdidos. Y el camino duro parece ser tan difícil que termina siendo una bendición, porque crecemos y aprendemos de cada situación. Así que Dios honra a quienes dejan de poner excusas. Y entonces empezamos con un buen comienzo, versículo 14 y 15. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuántos días pasaron desde que Ageo dice lo que debía decir y a la marcha? No, ¿cuántos días? En el primer verso de este capítulo nos dice en qué día empezaron. Primer día, ¿cierto? Y luego dice que al día 24 le metieron la marcha. ¿Cuántos días? 24 días, ¿sí?
Y rara vez un sermón ha tenido un impacto tan inmediato. Ojalá los mensajes que yo dieran dieran un impacto tan rápido. Ya mañana se olvidan de qué fue lo que hablé. ¿Sí? Pero en ese momento, o sea, solo fueron 24, aunque uno dice, uy, 24 días es casi un mes, ¿sí? De estarles recordando, de hablarles fuertecito. Y el texto me encanta cuando dice, y el espíritu de todas estas personas vinieron y trabajaron en la casa. Hubo un despertar por alguien que les dijo, es hora, es momento de hacer lo que debemos hacer. Y fue Dios quien despierta en estas personas el espíritu de hacer. No más excusas, necesitamos hacer la reconstrucción del templo. Y solo con Él podrían haberlo hecho. El que les dice, yo voy a estar ahí, tranquilos. ¿Van a tener miedo? Sí, pero yo voy a estar. ¿Algunos momentos se van a desanimar? Sí, pero yo voy a estar. Y el pueblo, eso para ellos fue que fue un momento en que todos se sintieron animados y decir, bueno, traigamos madera, traigan el martillo, traigan esto, vamos a reconstruir. Y fue un momento bien desafiante para ellos. Así es. Así que en esta mañana quiero ofrecer 3 lecciones permanentes para constructores desanimados. Y centrémonos en 3 lecciones principales de esta historia antigua. Y primero, hay una lección sobre priorizar. Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Y la gente de esta época de Ageo estaba tratando de ganar el mundo entero que habían perdido. ¿Pero qué estaban perdiendo? Su norte, su relación con Dios. Recuerda el templo, lo que significaba para ellos, la presencia de Dios. Y Dios ya no estaba con ellos allí. Por eso para Dios era muy importante que ellos priorizaran, que era lo mejor, lo primero para ellos. Y la Biblia nos dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué va a pasar con lo demás? Va a venir. No quiere decir que no los iba a permitir que prosperaran, que siguieran adelante. Para Dios era importante que ellos volvieran a tener su norte de su templo. Hicieron todas las excusas del libro para no hacer la obra de Dios. Y no todas las excusas estaban equivocadas, pero todas apuntaban a ellos. Y hacían que les empujara hacia estar lejos de Dios. Y hoy cometemos precisamente el mismo error, porque ponemos prioridades en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras circunstancias, y perdemos el norte de nuestra relación con Dios. Así que hoy es el día también de priorizar sobre tu vida. ¿Qué cosas hay en tu vida que necesitas priorizar? ¿Qué estás procrastinando? Que uno dice, ay, mañana lo hago. Y pasa el día y ¿qué pasa? Mañana lo hago. Y ya lleva días, semanas, meses, hasta años. Amados, hay que poner orden a nuestra casa, a las finanzas. ¿Cuáles van a ser tus prioridades? Deja de poner excusas. Es que es la persona, es que son los hijos, es que es el trabajo, es que es el vecino, es que es la iglesia. Hoy es momento de no tener excusas, porque tal vez llegue un momento en que sea demasiado tarde. Así que no esperes más. Ese es el momento
para poner prioridad a lo que es verdaderamente importante. Muchas veces ponemos prioridad a nuestras posesiones. Y a veces Dios usa esas posesiones para quitarlas, para demostrarnos lo que es verdaderamente importante. Y qué difícil es aprender a las malas, ¿cierto? Y pasa con los hijos, ¿cierto? Les decimos, hagan esto, no lo hacen, no lo va a hacer de esta manera, bueno, los dejamos, se estrellan, se golpean y luego vienen a uno y no, a ver, entonces hagámoslo como creo que es lo correcto. Así que dejemos de poner excusas y prioricemos. Pero no solo es priorizar, también es empezar. Porque es muy bueno decir, bueno, mis prioridades van a ser esto, esto y esto, ¿y cuándo lo voy a hacer? Y encuentro un tremendo estímulo en esta historia, porque es difícil empezar después de 16 años. Algunos tal vez han querido empezar a estudiar, pero dicen, yo ya pasé por ese tiempo hace muchos años. ¿Y para qué voy a estudiar? Pero es un deseo. Entonces, ¿por qué no empezar? Quiero empezar a ahorrar, pero llevo tanto tiempo sin ahorrar que me es tan difícil. Pero es momento de ¿qué? Hay que empezar, ¿sí? Y estoy seguro que los judíos nunca tuvieron la intención de dejar ese templo en ruinas por siempre. Pero no arrancaban, pasaron los días, pasaron los meses, ¿pasaron cuántos años? 16 años. Y en 16 años, ¿cómo está una propiedad? Agua, sol, maleza. Y pasaban y se sentían culpables. Ay, ese templo tan bonito, pero yo no tengo tiempo para hacer eso, que eso lo haga otro. Y seguían de largo. Y no sé si en algunos de esos años se establecieron grupos de personas de algunos, venga, vamos y yerbemos, vamos y hagamos esto. Y a los 3 días otra vez la maleza. No, eso es tiempo perdido. ¿Para qué vamos a hacerlo? Solo nos comprometemos 2 o 3 y los demás ¿qué? Y eso es un trabajo de todos. Y sé que en algún momento nos sentimos así, estancados. Pero necesitamos empezar de nuevo. Necesitas una nueva dirección en tu vida, tal vez espiritual. Empezar de nuevo, no sabes cómo y no sabes a dónde y no sabes qué hacer. Y a veces la culpa por el pasado nos detiene. Y esto causa una gran frustración, porque no tenemos la vida que queremos, porque estamos viviendo en el pasado y genera tensión para poder avanzar. Quiero que en esta mañana tengamos un simple pensamiento acerca de lo que puede causar esto en nuestra mente, y es lo siguiente. Son 3 frases. No puedo volver atrás, no puedo quedarme aquí y debo seguir adelante. Repito, no puedo volver atrás, no puedo quedarme aquí y debo seguir adelante. Una vez más, no puedo ¿qué? Volver atrás, no debo quedarme aquí y debo seguir adelante. Dígaselo a la persona que tiene a su lado, ¿sí? No puedo volver atrás, no puedo quedarme aquí, debo seguir adelante. Y que esto nos recordemos esta semana. Cuando lleguen esos momentos en que empiezo a dilatar aquellas cosas que para mí son importantes. Y volver atrás es volver al pasado, recordar las heridas, empezar a ver mensajes de textos de personas que han causado daño. ¿Y qué voy a decirme en mi mente? No puedo volver atrás, no voy a volver a caer en eso. Lo mismo pasa con nuestros pecados. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que no están bien. Y que debemos de decidir ¿qué? No volver atrás. No puedo, ¿sí?
¿Y qué es lo que le vamos a decir? No puedo tampoco quedarme aquí, porque ¿qué pasa con un río constantemente? ¿Está qué? ¿Y qué pasa si esa agua se queda ahí? Se estanca, se pudre. Y eso es algo tan natural como nuestras vidas. No podemos simplemente decir, ya estoy acá, ya conocí al Señor, ya estoy bien. No. ¿Qué debemos hacer? Seguir adelante, porque estamos en procesos de cambio. Debo de seguir adelante con mi vida. Y Dios siempre nos va a llevar hacia adelante. Por eso les dijo a ellos, es necesario que reconstruyan ese templo, para que puedan seguir adelante y que la presencia mía esté allí con ustedes. Y para algunos tal vez va a significar no volver a ver ciertas personas que causan daño, no recordar esas personas que han herido, pero también no es quedarnos con ese sentimiento, con esa herida. Cada uno toma las decisiones de cómo se sienten en el momento y debemos seguir adelante. Y nunca Dios nos va a llevar de regreso al pasado. Y rara vez nos va a decir que nos quedemos acá. Hay que avanzar, hay que salir, hay que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y para esto, para priorizar, para empezar, necesitamos también obedecer. Porque la gente de la época de Ageo tenía buenas intenciones, pero ¿qué pasaba? Todos decían, qué rico algún momento tener nuestro templo. Pero las buenas intenciones no importan cuando se trata de obedecer a Dios. Recuerden, siempre es fácil encontrar excusas cuando se trata de obedecer a Dios. Cuando Dios dice, construye el templo, no se refiere a mañana, no se refiere a la próxima semana, al próximo año. ¿Se refiere cuándo? Ya, es momento de hacerlo. Constrúyelo ahora. Y la procrastinación es un pecado que se le impide obedecer a Dios. ¿Y la procrastinación qué es? Que yo me levanto y digo, voy a hacer esto, esto y aquello, y luego digo, ay, mañana lo hago. Es posponer, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos pospuesto cosas? Hasta posponemos la alarma, ¿cierto? Ay, 5 minuticos más. Y cuando levantamos 15 minutos me cogió la tarde, ¿sí? Somos fáciles para posponer cosas en nuestra vida. Tenemos un gran proyecto y decimos, ay, luego lo hago. Somos muy buenos para posponer y somos maestros en poner excusas. O que otros lo hagan, o que Dios me dice que lo haga, pero yo tengo mis condiciones. Y aquí Dios dice, sin excusas. Sabemos qué son las excusas. La piel de una razón rellena de mentira. La piel de una razón rellena de mentiras. Queremos hacerlo, pero nos mentimos a nosotros mismos, que no lo queremos hacer. Y una vez que dejemos de poner excusas, estamos listos para obedecer a Dios. Y muchas veces estamos condenados a quedar atrapados en una neutralidad espiritual. Y cuando Dios llama, ¿qué debemos hacer? Obedecer. No mañana. ¿Cuándo? Hoy. Y entramos en una especie de parálisis moral. Y en su comentario sobre Ageo, Joyce Baldwin habla de la parálisis moral, que nos impide obedecer a Dios, porque sabemos lo que Dios quiere que hagamos y porque no queremos hacerlo. Y nuestras vidas quedan estancadas. Y muchas veces decimos, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no me cuesta ver a Dios en mi vida? Y es porque tenemos una neutralidad espiritual y nos vemos miserables e insatisfechos. Y él agrega una frase elocuente:
Pensar que en cualquier momento será suficiente para tomar en serio su causa es fallarle por completo. Y termino en esta mañana con una ilustración que habla el doctor Dobson en uno de sus libros. Y dice que había un misionero que regresó a su casa después de una larga carrera en el extranjero. Y como un hombre de grandes dones, había dejado pasar una gran oportunidad de una carrera lucrativa con el gobierno de su país para servir en una isla en el Pacífico. Y alguien inevitablemente le hizo la siguiente pregunta: ¿no te arrepientes de renunciar a una carrera prometedora en el Estado? Él respondió que de joven había tenido muchas luchas con esa realidad, porque durante muchos años había discutido con Dios y había intentado llegar a un acuerdo mediante el cual serviría a Dios si Dios aceptaba ciertas condiciones de él, pero no tenía paz en su alma. Y finalmente, un día fue al santuario de su iglesia, se arrodilló ante el altar y decidió quedarse allí hasta que se resolviera el asunto. Y durante mucho tiempo discutió con Dios sobre su vida, pero cada vez que trataba de ofrecer condiciones a Dios, sentía que el Señor lo rechazaba. Y finalmente sintió que el Señor le decía: firma una hoja de papel en blanco y dámela. Y el hombre hizo eso y el Señor dijo: ahora déjame completar los detalles de tu vida. Y ese fue el punto de inflexión de su vida. Todo lo que había sucedido desde entonces, dijo, fue simplemente Dios completando los detalles. ¿Alguna vez hemos hecho esto? Que Dios nos pide algo y decimos: Señor, sí, pero primero déjame cuidar a mi familia, déjame enterrar a mis padres, déjame tener la casa, déjame tener el trabajo, déjame tener el carro, déjame tener esto, y ahí sí te obedezco. ¿Y con el Señor funciona de esa manera? Perdemos. Y muchas veces queremos ponerle condiciones a Dios. Y sin excusas. Dios nos pide que prioricemos, que empecemos y que obedezcamos. ¿Qué te impide entonces en esta mañana obedecer a Dios? ¿Dónde está la parálisis moral en tu propia vida? ¿A qué te está llamando Dios a hacer que te estás resistiendo en este momento? Así que no tengamos excusas. Mire, muchas veces postergamos las cosas. Dios tiene grandes proyectos con nuestra vida y lo que hacemos es posponer. Y Dios hoy nos está diciendo: es el tiempo ¿de qué? De construir aquellas ruinas que hay tal vez en nuestra vida. Y todos sabemos de qué estoy hablando. Hay cosas en nuestra vida que no están bien, que sabemos que no están bien, y Dios quiere cambiar la realidad de tu vida. Pero lo que hacemos es ¿qué? Culpar a otros, decir: así soy y así me muero. Deja de poner excusas a tu vida. Deja de poner excusas en tus finanzas. Ponlas en orden. Dios quiere que pongas en orden tus finanzas. Y por eso abrimos el curso de finanzas. Hay alrededor de 24 personas haciendo el curso de manera virtual. Y son personas que decidieron empezar ¿cuándo? Ya, sobre sus vidas, porque saben que es importante poder poner en orden. Pon en orden tal vez tu casa que poco a poco se está cayendo. Y Dios te está diciendo: es el momento hoy de poner a funcionar un mejor espacio de casa.
Y tal vez la casa está en ruinas y ni siquiera te has dado cuenta. Pasan los días y los días, y ya esos días se convirtieron en ¿qué? Años en que te sientes lejos de tu pareja, lejos de tus hijos. Y ni siquiera te das cuenta porque ya no es tan importante para ti. Y Dios está diciendo, deja de ¿qué? De poner excusas y prioriza, empieza y obedece. Hay cosas en nuestra vida que están en ruinas. Y Dios dice, hoy es el momento de empezar. Y cada uno sabe lo que estoy hablando. Cada uno sabe en qué área de su vida sabe que están en ruinas. Y Dios quiere reconstruir nuevamente esa área. Pero deja de poner excusas. Deja de pasar el tiempo. Porque si pasa el tiempo, tal vez mañana ya no haya el tiempo. Y pierdas lo que habías construido durante muchos años. Y muchas veces podemos ver nuestras vidas como un gran barco con el Señor al timón. Pero de vez en cuando queremos tocar a Dios en el hombro y decirle, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Y todos nos sentimos así en algún momento. Decirle a Dios, venga, ¿sí sabes lo que estás haciendo con la dirección de mi vida? Y podemos descansar en decir que hay una mano firme en el timón que no necesita nuestra ayuda. Pero nunca lo sabrás hasta que le des el control total de tu vida a Dios. Padre, en esta ya tarde, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque este libro no está allí por casualidad. Y este profeta, tú lo llamaste en el momento adecuado para reconstruir las ruinas de este templo. Y Señor, si lo traemos a nuestras vidas, hay cosas aún espirituales que están en ruinas. Nuestra relación contigo no está bien, está rota, está quebrada. Y tú hoy nos estás diciendo, es el momento, es hora de dejar de poner excusas. Y es el momento de priorizar, es el momento de empezar y de obedecer. Y tal vez nos sentimos cómodos con lo que ya se vive en el hogar, discusiones, malos entendidos, malas palabras. Así como ese pueblo se acostumbró a verse este templo en ruinas. Y en el hogar ocurre a veces lo mismo. Nos acostumbramos cuando tú quieres algo tan diferente. Y yo te pido, Señor, por cada familia que hoy ha escuchado este mensaje y que tú has tocado su corazón en decir, es hora de cambiar esa realidad. Es hora de poner en orden la vida, la relación con Dios, el hogar, las finanzas, el trabajo, aún mi servicio a la iglesia, que muchas veces ponemos excusas para no servir en el reino. A veces ponemos excusas para no ayudar con algunas cosas locativas de nuestra iglesia. Ponemos excusas para no ser generosos en dar para las misiones o para el extendimiento de tu reino. Tenemos mucho por aprender, Señor, y gracias por la escritura que nos anima y nos desafía a hacer cambios. Pero esos cambios necesitamos hacerlos, Dios, hoy. Y yo te pido, Señor, que cada persona que tú has tocado su corazón en esta mañana pueda actuar, pueda priorizar, pueda empezar y pueda obedecer. Y pueda repetirse durante esta semana: no quiero volver atrás, necesito
dejar de quedarme aquí y necesito avanzar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No se pierdan dentro de 8 días, continuación de esta serie de Es Hora de Comenzar. Y el miércoles nos vemos con el estudio de Nehemías. Que Dios les bendiga y que pasen una muy buena semana.